Experimento de Reynolds. Este proyecto del diseño y prototipo del experimento de Reynolds se basa en el estudio y comprensión de las características del comportamiento de fluidos en su desplazamiento a través de sistemas de tuberías, teniendo en cuenta todas las variables que invierten en su efecto, tales como las propiedades fundamentales de cada fluido, como la velocidad, tiempo, entre otras. Número de Reynolds. La primera observación de los tipos de escurrimiento en el interior de una tubería fue realizada por Osborne Reynolds en el año 1874. La investigación científica de Osborne Reynolds cubrió un amplio abanico de fenómenos físicos de ingeniería y estableció los fundamentos de muchos trabajos posteriores sobre flujos turbulentos, modelización hidráulica, transferencia de calor y fricción. Sus estudios sobre el origen de la turbulencia constituyen un clásico de la mecánica de fluidos, como se deduce a partir del uso general hoy en día de los términos tales como número de Reynolds. Visualización. Para visualizar las características de los flujos laminar y turbulento, Reynolds creó la máquina que podemos observar a la derecha. Reynolds empleó un colorante inyectado en una corriente de agua, según muestra la instalación del interior del tanque Reynolds, que está elevado respecto al suelo, parte de un conducto transparente horizontal que, ya fuera del tanque, va conectado a una tubería descendente de desagüe. Debido al desnivel entre la superficie libre del tanque y el desagüe, por esta conducción circula agua. Al final de la tubería hay una válvula de regulación para controlar el caudal de agua desalojado. Esto quiere decir la velocidad de corriente. Reynolds, mediante experimentación, demostró que el tipo de flujo en una tubería se comporta diferente según la forma de su movimiento, siendo ellos flujo laminar, en transición y turbulento. El flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del fluido, en contraste con el fluido turbulento, que se caracteriza por un movimiento irregular de partículas del fluido. El flujo en transición sucede con un aumento o disminución de la velocidad respectivamente, y es aquel en el que hay algunas fluctuaciones intermitentes del fluido en un fluido laminar, aunque no es suficiente para caracterizarlo como un fluido turbulento. El flujo turbulento, por su parte, es aquel en el que el fluido se mueve en forma desordenada, errática, y existe un intercambio transversal de movimientos. Las partículas colisionan entre sí y, como dijimos, es un movimiento desordenado y que se presenta a velocidades altas. El diseño de nuestro experimento se muestra como la siguiente figura. Para esto necesitamos los siguientes materiales: 3 cubetas, 2 grandes y una pequeña, 2 metros de tubería transparente de media pulgada, una jeringa de 10 mililitros, válvula reguladora, pegamento PVC, tinta, uniones de tubo de media pulgada, cronómetro, metro o regla, tijeras y cuchillas. Como podemos observar, acá está nuestro diseño ya elaborado. Para nuestro procedimiento, lo primero que vamos a realizar es llenar nuestro sistema con agua. Luego de haber llenado nuestro sistema con agua y de mantenerlo constante, se procedió a la toma de datos. Para esto se abrió la válvula reguladora y en este caso se encendió el cronómetro para tomar el tiempo de llenado. Luego de eso empezamos a inyectar tinta al sistema, al tubo, y podemos observar que presenta un comportamiento un poco desordenado y a gran velocidad, puesto que se caracteriza por ser turbulento. Para nuestro flujo laminar se realizó el mismo procedimiento, con la única diferencia de que ahora se abrió menos nuestra válvula reguladora en proporción a la primera vez.
Esto para que nuestro flujo se caracterizara por una trayectoria más suave y más regular y así lograr observar el flujo laminar. Luego de haber trabajado nuestro experimento 3 veces, obtuvimos los siguientes datos. Tenemos un diámetro de la tubería de 1.95 centímetros, un diámetro del recipiente receptor de 19.5 centímetros, una altura del recipiente receptor de 14.3 centímetros. Tenemos también el tiempo de llenado de cada una de las corridas, que es 61, 151 y 102 segundos respectivamente, y la viscosidad cinemática del agua a 20 grados centígrados, que es 1.02 por 10 a la menos 6. La siguiente tabla muestra los resultados de nuestro experimento. Y como podemos observar, lo primero que se realizó fue calcular el volumen del recipiente receptor, el cual tenía un diámetro de 19.5 centímetros y una altura de 14.3 centímetros respectivamente, y se utilizó la fórmula de pi por radio cuadrado por la altura. Lo siguiente fue calcular el caudal, para lo cual se dividió el volumen dentro del tiempo, el tiempo de llenado de cada una de nuestras corridas. Lo siguiente fue calcular la velocidad. Ya obtenido el caudal, se dividía por el área, y por último se calculaba el número de Reynolds con la fórmula de la velocidad por el diámetro partido la viscosidad cinemática, que en este caso, como el agua estaba a temperatura ambiente, era de 1.02 por 10 a la menos 6. La siguiente gráfica muestra el comportamiento del número de Reynolds dependiendo del tiempo de llenado de nuestro recipiente receptor. Esto nos indica de que mientras menor sea el tiempo de llenado, mayor va a ser el número de Reynolds, por lo que podemos afirmar que pudimos observar las características del comportamiento de fluido en su desplazamiento a través de sistemas de tuberías, teniendo en cuenta todas las variables que intervienen en su efecto, tales como la velocidad o el tiempo de llenado.